Hay una industria de 9.000 millones de dólares que depende de que nunca aprendas lo que estoy a punto de mostrarte. Cada primavera, aproximadamente el 80% de los hogares americanos camina hasta un centro de jardinería y compra botellas de químicos para rociar sobre sus vegetales. La plaga llega, rociamos, regresa, rociamos otra vez. Y las compañías que venden esas botellas generan otros 3.000 millones de dólares solo en Estados Unidos, cada año. Pero a 300 kilómetros al oeste de Manhattan, en las tierras agrícolas del condado de Lancaster, Pensilvania, hay una comunidad de más de 44.000 personas, que llevan más de 3 siglos cultivando alimentos, sin comprar una sola botella de pesticida sintético, ni una. Y sus jardines no solo sobreviven, prosperan. Sus plantas de tomate son más frondosas. Sus enredaderas de calabaza son más limpias. Su daño por plagas es una fracción de lo que la mayoría de nosotros enfrentamos. Hoy te voy a desglosar exactamente qué hacen los jardineros Amish de forma diferente, paso a paso, para que puedas empezar a usarlo en tu propio jardín esta temporada. Y quédate hasta el final, porque la última técnica involucra nada más que un viejo tubo de papel higiénico. Es completamente gratis. Y es la técnica más efectiva que existe, contra la plaga que mata más trasplantes que cualquier otra, en silencio, mientras duermes. Bienvenido a Cosecha Oculta. Si estas historias importan, suscríbete y activa la campana. Antes de entrar en las técnicas, necesitas entender por qué no las conoces. Porque esto no es solo una historia de jardinería, es la historia de un modelo de negocio diseñado para que nunca dejes de comprar. La industria moderna de pesticidas tiene sus raíces comerciales en la década de los 40, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Las compañías químicas necesitaban nuevos mercados para los compuestos sintéticos que habían estado fabricando para el esfuerzo bélico. DDT, organofosforados, hidrocarburos clorados, reconvertidos de la guerra a la agricultura prácticamente de un día para otro. El modelo de negocio nunca se trató de resolver tu problema de plagas permanentemente. Se trató de manejarlo lo suficiente para que regresaras la próxima temporada a comprar más. Un producto que eliminara la necesidad de sí mismo sería un negocio terrible. Entonces, diseñaron productos que suprimen, no que resuelven. Esa diferencia genera 3.000 millones al año solo en un país. Durante 80 años, la mayoría de nosotros ha estado atrapada en ese ciclo. Mientras tanto, los Amish estaban parados en sus jardines observando todo y sacudiendo la cabeza, porque ellos ya habían descubierto algo que el resto del mundo agrícola apenas ahora está empezando a demostrar. Conciencia revisada por pares. No vences a las plagas matándolas. Vences a las plagas construyendo un jardín en el que no pueden sobrevivir. Ese solo cambio de pensamiento vale más que cada botella en el estante de tu centro de jardinería combinada. Y todo empieza con una historia que debería haber cambiado la agricultura hace 20 años. La historia que abrió esta puerta es la de un hombre llamado John Kemp. Kemp creció en una pequeña granja de frutas y verduras en el noreste de Ohio. Su padre era el distribuidor regional de pesticidas. Eran la familia que probaba cada nuevo químico primero, y luego lo recomendaba a otros agricultores. Rociaban más que casi cualquier persona en la zona. Y sin embargo, entre 2002 y 2004, perdieron más del 70% de sus 4 cultivos principales, 3 años seguidos. A pesar de usar cada pesticida disponible, las plantas estaban siendo devoradas vivas. Nada en una botella podía detenerlo. Entonces ocurrió algo que cambió todo. En 2004, la familia Kemp rentó un campo vecino de un ganadero lechero. Ese campo nunca había sido tratado con pesticidas. Había estado en una simple rotación de 4 años. Maíz, granos pequeños y heno. Plantaron melón cantalupo en ambos campos. Las hileras se extendían directamente a través de la línea de propiedad. Misma variedad, misma fecha de siembra, mismo fertilizante, mismas aplicaciones de fungicida. Al momento de la cosecha, en el suelo de la familia Kemp, el 80% de las hojas estaban cubiertas de mildiu polvoriento. En el suelo sin tratar del ganadero, 0 infección. No 5%, no 10, 0. Podías ver una línea de cuchillo recta bajando por el medio del campo donde los dos suelos se encontraban. Plantas idénticas a 60 centímetros de distancia. Una destruida, la otra perfectamente sana. Kemp quería saber por qué. Y aquí es donde la historia se vuelve extraordinaria. Este joven Amish de 18 años que nunca pasó del 8º grado, que creció sin televisión, sin internet, sin teléfono, caminó hasta su biblioteca pública local y empezó a leer. No revistas de jardinería, libros de texto universitarios. Durante 2 años, devoró textos de biología, química, fisiología vegetal y agronomía. Pidió volúmenes de investigación de Alemania y Francia a través de préstamo interbibliotecario. Lo que descubrió fue estremecedor, y es la base científica detrás de cada técnica Amish que te voy a enseñar hoy. Pero primero necesitas entender la ciencia detrás de esa línea de cuchillo.
porque es lo que convierte todo lo que viene después de anécdota en sistema verificable. Lo que Kemp descubrió en esos libros de texto cambió cómo él entendía cada plaga que había visto en su vida. Las plantas tienen un sistema inmunológico, no uno metafórico, uno literal, de múltiples capas, similar al nuestro, y este sistema opera en niveles. Y, al nivel más básico, cuando una planta tiene la nutrición mineral correcta, específicamente hierro, manganeso, cobre, zinc, nitrógeno en la forma adecuada, y magnesio suficiente, logra fotosíntesis completa. Cuando eso ocurre, la planta convierte todos sus nitratos solubles en proteínas completas. Y aquí está la parte que va a cambiar cómo piensas sobre cada insecto en tu jardín. Los insectos larvarios, las orugas, los gusanos del cuerno, los geómetras, y los insectos chupadores como los áfidos, las moscas blancas y los thrips, se alimentan de nitratos solubles. Literalmente no pueden digerir proteínas completas. Sus sistemas digestivos son demasiado simples. Cuando una planta es lo suficientemente saludable para convertir todo su nitrógeno en proteínas completas, esos insectos aterrizan en ella, intentan alimentarse, no obtienen nada que puedan usar, y se van. La planta no los mató, no los repelió, simplemente eliminó su fuente de alimento a nivel celular. La plaga se muere de hambre en presencia de abundancia. El áfido aterriza en tu tomate. Intenta alimentarse, no encuentra nada que pueda procesar, y se va con hambre. Sin spray, sin trampa, sin intervención de ningún tipo. La planta se defendió sola por ser demasiado saludable para ser comida. Este cambio en resistencia puede ocurrir dentro de 24 a 48 horas de que los minerales correctos estén disponibles. En 2 días, una planta puede pasar de imán de plagas a prueba de plagas. Kemp fundó una compañía llamada Advancing Eco Agriculture en 2006. Para 2024, asesoraba a agricultores en más de 4 millones de acres en Norteamérica. Investigación revisada por pares de Cornell, Penn State y múltiples universidades europeas confirma que suelos mineralmente balanceados y biológicamente activos producen plantas con paredes celulares más fuertes, concentraciones más altas de compuestos defensivos y resistencia a plagas mediblemente mayor. Un artículo de Frontiers in Plant Science encontró que la nutrición balanceada es la primera línea de defensa de las plantas, con los minerales modulando directamente las enzimas inmunológicas y activando vías de resistencia sistémica. La ciencia ha alcanzado lo que los Amis entendieron a través de 300 años de observación. El suelo no es solo donde la planta vive. El suelo es el sistema inmunológico de la planta. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes más sobre la relación entre nutrición vegetal y control de plagas que la mayoría de los empleados de cualquier centro de jardinería del país. Ahora viene la parte donde dejas de entender el sistema y empiezas a construirlo. Cada uno de los siguientes pasos reemplaza un producto específico, que la industria de pesticidas espera que compres cada temporada. Y el último, el del tubo de cartón, es el que quiero que esperes, porque es el más simple y el más efectivo de todos. La pregunta que la línea de cuchillo de Kemp contesta es, ¿cuál era la diferencia entre esos dos suelos? El suelo sin tratar del ganadero tenía décadas de biología intacta, rotación de cultivos, materia orgánica acumulada temporada tras temporada, redes fúngicas sin romper. Todo el ecosistema microscópico que convierte minerales del suelo en nutrientes disponibles para las raíces estaba vivo y funcionando. El suelo de los Kemp, bombardeado con químicos durante más de una década, tenía esa biología destruida. Los pesticidas no solo mataron las plagas, mataron los microorganismos del suelo que alimentaban la inmunidad de las plantas. El suelo estaba nutricionalmente muerto. Y las plantas creciendo en suelo muerto no podían completar su fotosíntesis. No podían convertir nitratos en proteínas. Y por lo tanto eran un buffet abierto para cada plaga en el condado. Eso es exactamente lo que la industria de $3.000 millones necesita que siga ocurriendo. Los Amish entienden esto hace siglos. Cada primavera, antes de poner un solo trasplante en el suelo, extienden entre 5 y 8 centímetros de composta bien madurada sobre sus bancales, y la trabajan en los primeros 10 a 15 centímetros de tierra. Si incluye estiércol envejecido de caballo o vaca, la diversidad microbiana se multiplica. No compran bolsas de fertilizante sintético. Construyen suelo con composta, cultivos de cobertura y estiércol animal, en las mismas parcelas, durante generaciones. Esto no es esparcir materia orgánica sobre tierra. Esto es inocular el sistema inmunológico de cada planta que vas a cultivar esta temporada. Es instalar el motor biológico que convierte minerales en proteínas completas, que es lo que hace que las plagas no puedan alimentarse de tus plantas. La clave es consistencia. Después de 2 o 3 temporadas construyendo tu biología de suelo de esta manera, tus plantas tendrán tallos más gruesos, verde más oscuro, y se recuperarán del daño menor por plagas mucho más rápido. La industria de fertilizantes sintéticos genera $80.000 millones al año, vendiéndote nutrientes en bolsa que alimentan la planta, pero matan la biología que la defiende. La composta hace lo opuesto. Alimenta la biología que alimenta la planta que se defiende sola. Costo: lo que vale un viaje a una pila de composta municipal.
Pero aquí está lo que la industria espera que nunca descubras sobre la plantación compañera. Porque el siguiente paso reemplaza otro producto que te venden cada temporada. La mayoría de los jardines se plantan en hileras ordenadas de un solo cultivo. Tomates aquí, frijoles allá, calabaza en el otro lado. Se ve organizado, facilita la cosecha. Pero para una plaga, una hilera larga de un solo cultivo es una autopista con letreros de neón y sin límite de velocidad. Los jardineros Amish hacen lo opuesto. Mezclan todo a propósito. Plantan hierbas aromáticas y flores directamente entre sus vegetales. La mayoría de las plagas de jardín encuentran sus plantas objetivo por olfato. Áfidos, polillas de la col, gusanos del cuerno del tomate, escarabajos del pepino. Todos navegan siguiendo las señales químicas que sus plantas huésped liberan al aire. Cuando rodeas esas plantas con compañeras de aroma fuerte, creas lo que los entomólogos llaman confusión olfativa. La plaga literalmente no puede encontrar tus tomates, porque la albahaca, las caléndulas y el eneldo están ahogando la señal. Es como intentar escuchar a alguien susurrar tu nombre en un estadio lleno de gente gritando. Por cada 3 o 4 plantas de tomate, coloca una planta de albahaca a unos 20 centímetros de la base. La albahaca repele áfidos, moscas blancas y gusanos del cuerno. Los Amish han plantado estas dos juntas durante generaciones. Un sobre de semillas de albahaca cuesta $2 y protege una hilera entera durante toda la temporada. La alternativa química, un repelente de insectos de amplio espectro para la misma cobertura, cuesta entre $20 y $30 y necesita reaplicación cada 2 semanas. Entre hileras de col, brócoli o kale, planta eneldo o cilantro cada 30 centímetros. Repelen polillas de la col y gusanos importados. Pero aquí está el beneficio doble que la industria de pesticidas no puede replicar en una botella. Cuando el eneldo y el cilantro florecen, atraen avispas parasitoides y sírfidos, que son depredadores voraces de áfidos y orugas. Estás repeliendo un grupo de plagas mientras reclutas a sus enemigos naturales al mismo tiempo. Alrededor de los bordes de tus bancales, planta caléndulas francesas cada 25 centímetros. Sus raíces liberan alfa-tertiofeno en el suelo, un compuesto que suprime nematodos del nudo de la raíz. Su aroma sobre la superficie disuade moscas blancas y chinches de la calabaza. Confirmado en estudios controlados por múltiples universidades agrícolas. Un sobre de semillas de caléndula, $1.60. El nematicida comercial que reemplaza, entre $35 y $60 por aplicación. Eso es estrategia militar con flores. Y es solo la segunda capa del sistema. Lo que sigue es donde el enfoque Amish construye algo que ningún producto en una botella puede replicar. Un ejército que trabaja gratis, las 24 horas, y que se reproduce solo. Los Amish entienden algo sobre los insectos que la industria de pesticidas necesita que tú nunca aprendas. Un jardín saludable no es un jardín sin insectos. Un jardín saludable es uno con los insectos correctos. Una sola catarina puede comerse hasta 50 áfidos en un día. Una larva de crisopa consume 200 áfidos en su corta vida. Las avispas parasitoides ponen sus huevos dentro de gusanos del cuerno y orugas de la col, matándolos desde adentro. Los escarabajos de tierra patrullan la superficie del suelo por la noche cazando babosas, gusanos cortadores y larvas mientras tú duermes. Estas criaturas son tu equipo de control de plagas sin sueldo, trabajando las 24 horas, y los Amish construyen su jardín específicamente para mantenerlos empleados. Crea una franja de insectario, una sección de tu jardín, incluso una hilera de 60 centímetros de ancho, plantada densamente con flores y hierbas que los benéficos necesitan para néctar y polen. Aliso dulce al frente, que se mantiene bajo y florece toda la temporada. Detrás, alterna miel en rama y eneldo cada 25 centímetros. Si tienes espacio, hinojo al fondo. La clave es floración continua desde primavera hasta otoño. En pocas semanas esa franja estará zumbando con sírfidos, avispas parasitoides, crisopas y catarinas. Una vez que esas poblaciones se establecen, patrullan todo tu jardín. Los Amish también dejan áreas intencionalmente silvestres. Un parche de trébol, una franja sin podar a lo largo de la cerca, una pila de piedras donde los escarabajos de tierra puedan refugiarse. Eso no es descuido, es hábitat. Si tu jardín está perfectamente manicurado con tierra desnuda entre cada hilera, colgaste un letrero de no hay vacantes para las mismas criaturas que quieres que trabajen para ti. Ahora piensa en lo que realmente sucede cuando rocías un pesticida, incluso uno orgánico. Matas la plaga, claro, pero también matas a las catarinas, las crisopas, las avispas parasitoides y los escarabajos de tierra que ya estaban trabajando para manejar esas plagas, gratis. Y luego las plagas regresan peor la próxima vez, porque destruiste el ejército que te defendía. La industria contaba con eso, porque cada vez que eliminas tus depredadores benéficos, necesitas comprar otra botella. Eso genera 3.000 millones al año. Una franja de insectario cuesta menos de $10 en semillas, y funciona temporada tras temporada. El servicio profesional de fumigación que reemplaza cuesta entre $200 y $500 por temporada, y necesita repetirse cada año porque mata la biología que se defiende sola. Estamos construyendo el sistema de defensa capa por capa.
Pero quédate conmigo, porque la defensa más a prueba de balas de todas todavía requiere nada más que ese tubo de cartón que te prometí al principio. Y antes de llegar ahí, necesitas las 2 capas que completan el sistema. La siguiente capa es la que se siente más anticuada. Y es precisamente por eso que la industria nunca la menciona, porque no pueden venderla. Cada jardinero Amish en el condado de Lancaster hace la caminata matutina. Cada mañana, 15 o 20 minutos, un balde pequeño medio lleno de agua con un chorro de jabón para platos. Empiezas por un extremo, y te abres camino por cada hilera, volteas hojas. Revisas la parte inferior del follaje de las calabazas, pasas los ojos por cada tallo, y cuando encuentras una plaga, la arrancas con la mano y la dejas caer en el balde. La mayoría del daño catastrófico por plagas no ocurre por 1 o 2 insectos, ocurre porque una población pequeña fue dejada crecer sin control. Un solo gusano del cuerno puede pelar una rama entera en 48 horas. Una pareja de chinches de la calabaza puede poner cientos de huevos en una semana. Para cuando notas el daño y corres por una botella de spray, ya llevas 3 pasos de retraso. La caminata atrapa los problemas mientras todavía son solo problemas. 2 gusanos del cuerno el lunes se convierten en 0 el lunes, en lugar de 20 el viernes. Para los tomates, busca gusanos del cuerno en las hojas superiores, y a lo largo de los tallos, se camuflan, pero los excrementos oscuros en las hojas de abajo los delatan. Para calabazas y pepinos, voltea las hojas y busca grupos de huevos color bronce en la parte inferior. Rasparlos con la uña, ahora te ahorra un problema real, 2 semanas después. Para las brasicáceas, busca orugas verdes pequeñas y las mariposas blancas revoloteando alrededor. La industria de pesticidas vende sprays de contacto para gusanos cortadores por entre 15 y 25 dólares. Una caminata matutina de 15 minutos los reemplaza completamente. Costo, 0. Y a diferencia del spray, no destruye tu ejército de insectos benéficos. Ahora, la quinta capa. En lugar de intentar mantener a las plagas fuera, los Amish a veces las invitan a propósito y las envían a la dirección equivocada. Esto se llama cultivo trampa. Plantas algo que a la plaga le gusta más que tu cultivo principal y lo colocas en los bordes. Las capuchinas son el ejemplo clásico. Los áfidos se sienten locamente atraídos por las capuchinas, mucho más que por tus frijoles o pimientos. Plántalas alrededor del exterior de tu jardín. Los áfidos se aglomerarán ahí y dejarán tus cultivos principales en paz. Una vez cargadas de áfidos, déjalas y permite que las catarinas de tu franja de insectario vengan a darse un festín. Acabas de crear un ciclo autosostenible. El cultivo trampa atrae las plagas, los insectos benéficos las encuentran. Tus vegetales se quedan en el medio, intactos. No peleaste contra nada, no compraste nada, no rociaste nada, acomodaste seres vivos en un patrón, y el problema se resolvió solo. Para escarabajos pulga en berenjena, una hilera de rábanos como trampa a 60 centímetros frente a tu siembra principal. Los escarabajos prefieren las hojas de rábano. Sacrifica las hojas, tus berenjenas se mantienen limpias. La calabaza Blue Hubbard como señuelo para barrenadores del tallo y escarabajos del pepino en las esquinas lejanas del jardín. Para los momentos en que la presión es más fuerte de lo normal, un spray disuasorio casero, 4 o 5 dientes de ajo y 2 chiles picantes picados en 1 litro de agua tibia, reposando toda la noche, cuela a la mañana siguiente. Agrega una cucharadita de jabón líquido para platos. Rocía en las partes inferiores de las hojas temprano en la mañana o al atardecer. No mata plagas al contacto, las disuade. Hace que tus plantas huelan y sepan desagradables. Combinado con todo lo que ya cubrimos, generalmente es más que suficiente. Los ingredientes cuestan centavos. El spray comercial equivalente cuesta entre 15 y 30 dólares. Y necesita recompra cada temporada. 5 capas de defensa construidas, cada una reemplazando un producto que la industria espera que compres. Pero antes de darte la sexta y última capa, la del tubo de cartón, necesitas ver las 4 trampas en las que la industria de pesticidas depende de que caigas. Porque si no las reconoces, el sistema completo se debilita. Estos son los 4 patrones que la industria de pesticidas de 9.000 millones de dólares necesita que sigas repitiendo. Cada uno de ellos alimenta el ciclo de compra estacional del que los Amish se salieron hace 300 años. Trampa 1. Rociar a la primera señal. La industria te enseñó que cualquier presencia de plagas significa que tienes un problema. Los Amish ven unos cuantos áfidos y no se alarman. Saben que las catarinas vienen en camino. Una población pequeña de plagas es alimento para tus insectos benéficos. Rocía esos áfidos y eliminaste la fuente de alimento que mantiene viva a tu población de depredadores. Acabas de despedir a todo tu equipo de control de plagas. Y la industria contaba con eso, porque ahora necesitas comprar otra botella. Trampa 2. Plantar en monocultivo. Hileras largas de un solo cultivo se ven organizadas, pero son una pista de aterrizaje iluminada para plagas. La industria no te enseña plantación compañera, porque un sobre de semillas de albahaca de $2 que dura toda la temporada destruye la necesidad de un repelente de 25. Trampa 3. Mantener el jardín demasiado limpio. Tierra desnuda entre hileras puede verse ordenado, pero elimina el hábitat para escarabajos de tierra,
arañas y depredadores del suelo. Una capa de mantillo de paja o una franja de trébol les da un lugar donde vivir, reproducirse y pasar el invierno. La industria prefiere que tu jardín esté estéril. Un jardín sin depredadores benéficos es un jardín que necesita spray. Trampa 4. Separar plagas de suelo. Esta es la trampa maestra, la que sostiene las otras tres. La industria de pesticidas se presenta como un departamento separado de la industria de fertilizantes. Te venden la nutrición por un lado y la protección por otro. Dos problemas. Dos pasillos de productos. Dos ciclos de compra. Los Amish saben que son la misma conversación. Suelo débil cultiva plantas débiles. Plantas débiles no pueden convertir su nitrógeno en proteínas completas. Y plantas llenas de nitratos solubles son un buffet libre para cada plaga en 400 metros a la redonda. Cuando construyes el suelo, construyes el sistema inmunológico de la planta. Y el problema de plagas se resuelve desde adentro. John Kemp lo demostró en 4 millones de acres. Generaciones de familias Amish lo demostraron en sus jardines de cocina. Ahora que reconoces las trampas, estás listo para la última capa del sistema. La más simple de todas. Y la que va a salvarte más trasplantes que cualquier otra cosa. Esto es algo que aprendí de una familia Amish que nunca he visto mencionado en ningún libro de jardinería, ningún canal de YouTube. Cuando los Amish trasplantan plántulas jóvenes al jardín en primavera, colocan un collar hecho de un simple tubo de cartón alrededor de la base de cada planta. Lo empujan unos 3 centímetros en el suelo y dejan unos 5 centímetros por encima de la superficie. Usan tubos viejos de papel higiénico. Algunas familias cortan tubos de papel toalla en secciones más cortas. Eso es todo. Este collar hace dos cosas, y ambas son brillantes. Primero, crea una barrera física contra los gusanos cortadores. Los gusanos cortadores son las larvas que se arrastran por la superficie del suelo de noche y muerden limpiamente los tallos de los trasplantes jóvenes. La mayoría de los jardineros ni siquiera saben que son la razón por la que pierden plántulas, porque el daño ocurre en la oscuridad y la evidencia es solo un tallo derribado por la mañana. Son responsables de más trasplantes muertos de lo que la mayoría nos damos cuenta. El collar los detiene completamente. No pueden trepar sobre él y no pueden morderlo. Segundo, y esta es la parte elegantemente perfecta, el cartón se descompone naturalmente en 4 a 6 semanas. Esa precisamente la ventana de tiempo que toma para que el tallo de la planta se endurezca o lignifique al punto donde los gusanos cortadores ya no pueden morderlo. La protección llega cuando la planta más la necesita, y se disuelve cuando la planta ya no la necesita. Sin plástico, sin desperdicio, sin químicos, sin compra de ningún tipo. Un pedazo de cartón, y el entendimiento de que la protección más efectiva no se trata de dominar a la naturaleza, sino de darle refugio a un ser vivo durante su momento más vulnerable. En 3 temporadas usando estos collares, la pérdida de trasplantes ha bajado a casi cero. El costo total en 3 temporadas, $0. Y quizás 5 minutos de trabajo por día de siembra. Las cuentas. El enfoque convencional habría costado entre $40 y $60 en tratamientos para gusanos cortadores y plántulas de reemplazo. El enfoque Amish no cuesta nada y funciona mejor. Ese es el tipo de sabiduría práctica y silenciosa que no vende productos, no genera ingresos publicitarios, no genera titulares, pero salva tu jardín una plántula a la vez. Hay una palabra alemana que corre a través de cada aspecto de la vida Amish, Gelassenheit. El significado más cercano en español es algo como ceder al orden natural, soltar la necesidad de controlarlo todo y confiar en que el sistema tiene un equilibrio incorporado. Un equilibrio que fue diseñado mucho antes de que llegáramos con nuestras botellas de spray y nuestros reportes de ganancias trimestrales. No es pasividad, es asociación. Cuando rocías un pesticida, estás anulando el sistema, matas la plaga, pero también matas a las catarinas, las crisopas, las avispas parasitoides y los escarabajos de tierra que ya estaban trabajando gratis. Y las plagas regresan peor, porque destruiste el ejército que te defendía. Los Amish no pelean contra la naturaleza, ponen la mesa y dejan que la naturaleza coma. Construyen el suelo para que las plantas construyan su propia inmunidad, plantan compañeras para que las plagas no encuentren sus objetivos, crean hábitat para que los insectos benéficos tengan un hogar, caminan el jardín cada mañana para que nada se salga de control, usan cultivos trampa para redirigir lo que no pueden prevenir, y cuando necesitan un poco de ayuda extra, mezclan algo de la cocina que disuade sin destruir, y protegen cada plántula con un pedazo de cartón durante el único momento en que es vulnerable. No es una técnica, es una filosofía. Y ha estado funcionando en la misma tierra, para las mismas familias, durante más de 300 años, mientras el resto de nosotros hemos estado comprando botellas y rociando esperanza. Prueba el collar de cartón en tus trasplantes esta primavera. No cuesta nada. Toma 5 minutos, y podría ser el cambio más satisfactorio que hagas en tu jardín este año. Si algo de esto cambió cómo piensas sobre tu jardín, déjame un comentario y dime qué vas a probar primero. Suscríbete a Cosecha Oculta para más historias como esta. Tengo inmersiones profundas viniendo sobre cómo culturas tradicionales alrededor del mundo abordan todo,
Desde la construcción de suelo hasta la conservación de semillas. Hay más secretos como este esperando ser descubiertos.